Estamos con la doctora Estela Morales Campos, investigadora, fundadora además del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Es una de ese grupo. Sí, sí, en las instalaciones de la biblioteca del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Además, bueno, como parte de una actividad organizada por la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, en la que se está platicando con los investigadores, las investigadoras más destacadas de cada instituto, y quienes estamos haciendo las entrevistas somos los responsables de las bibliotecas. Bueno, muy bien. Siendo muy joven, doctora, se graduó usted como maestra normalista. Sí. ¿Cuánto tiempo dedicó usted a la profesión de profesora? Pues mire, le voy a ser sincera, a mí las fechas no se me dan. Y tampoco tengo un récord de cuántos años, pero bastantes años yo trabajé porque era algo que me gustaba. ¿Sí? Aunque no fue mi primera elección de carrera, me gustó y me gusta enseñar todavía. Entonces, sí fui bastantes años profesora de primaria. ¿Sí? Cuando empezó a estudiar biblioteconomía, ¿todavía ejercía de profesora? Sí, un tiempo tenía los dos cargos, iba yo en la mañana a la primaria y en la tarde iba yo a una biblioteca que también fue muy interesante porque era la biblioteca de un banco. Sí, el banco que ya no existe, sino se fue heredando, el Comercial Mexicano. Y era una biblioteca muy especial porque no era de la banca, sino era una biblioteca de recreación para los empleados del sistema bancario de ellos. Entonces me llamaron y ese contacto fue a través de la EMBA. Llamaron a la EMBA y el director en turno me recomendó a mí, ya hice las entrevistas y todo, y me gustó también. Entonces me permitía tener los dos trabajos. Al igual que cuando hice la carrera de bibliotecología, me permitía tener los dos trabajos porque pues es un horario más o menos cómodo, el de la primaria. Entonces sí, y me gusta. Sí, yo me divierto mucho con mis alumnos. Sí. Y aquí en la parte de los libros, ¿qué libros fueron los que en ese momento recuerda usted que le hayan marcado? Pues mire, yo le voy a ser muy sincera. A mí, yo leo muchos, me gustan muchos autores, pero así uno que diga me marcó la vida, no. En eso soy muy objetiva, yo soy muy práctica y no. A mí la vida me marcó en lo que fue haciendo en la vida, mis preparaciones. Pues sí, los libros que va uno leyendo, pero que hay así un libro que sí hay que leerlo porque es maravilloso, no. Pienso que hay muchos libros maravillosos y son muchos los libros que le enseñan a uno. Pero así uno, no. Trabajé un tiempo, después de cuando dejó precisamente la primaria, en una oficina que tenía que ver con la OIT y el gobierno federal, que era el servicio, lo conocíamos como ARMO, el servicio de adiestramiento rápido de la mano de obra. Y ahí estaba yo trabajando también en la biblioteca, una biblioteca excelente, y donde se hicieron muchos trabajos pioneros, que por ahí hicimos junto con el doctor Adolfo Rodríguez, pero a mí me tocaba hacerlo, el primer índice de revistas sobre el tema de educación y mano de obra industrial, y el primer servicio de resúmenes. Todo lo que se hizo después fue después, pero fueron los dos primeros servicios que se hicieron, y se hicieron con todo el apoyo de las autoridades de este centro, ARMO, porque además eran gente muy capaz, muy inteligentes, con mucha cultura, y le daban mucha importancia a la biblioteca. O sea, la biblioteca en ese centro era el auténtico, el centro del movimiento. Y entonces ahí yo trabajé, y de ahí salgo para irme a una beca a Canadá. La primera remesa de becas Canadá con ACID, yo voy en esa primera remesa y me voy a Canadá a una estancia técnica, y estoy en la Biblioteca Nacional del Canadá. Regreso de la estancia y entonces es cuando llego a la Biblioteca Central, teniendo el permiso de ARMO, y ya que estoy encarrilada en la biblioteca, aquí en Dirección General de Bibliotecas, entonces ya me permiten renunciar, porque nunca renuncié, no por mí, sino porque
los jefes de Armo me decían, aprende todo lo que puedas afuera y luego regresas. Y ya cuando se presentó la oportunidad de aquí de la UNAM, entonces ya quedamos con un acuerdo. Me acuerdo muy bien, el ingeniero Valenzuela era el director de Armo, una bellísima persona, y entonces dijo, no, yo creo que ahora sí ya es bueno que te quedes allá. Pero sí, yo tengo un tránsito hacia la banca y hacia el servicio de mano de obra industrial, antes de llegar aquí. Antes de llegar aquí. Me imagino que es en la época en que también se fundó la Universidad del Tercer Mundo. Sí, bueno, en la Universidad del Tercer Mundo ya participábamos como UNAM en muchas reuniones que se hicieron en esa, más que universidad. Primero fue el Centro de Investigación sobre el Tercer Mundo y de ahí se derivaron otros programas. Sí. Sí, porque recuerdo que en ese entonces había mucho apoyo institucional y gubernamental a cuestiones del trabajo, ¿no? Sí, pero corrían por vías distintas. Armo venía de OIT y había ese interés por la industria, ¿no? México también pues tenía que actualizarse todo. Pero lo que cabe destacar que en esos centros la biblioteca era muy importante. O sea, no era un punto más en el espacio, sino era un centro de donde se movían todas las necesidades de los profesores y de los capacitadores que daban cursos y talleres en esos lugares. Era verdaderamente lo que dice Ario Garza de la biblioteca, es el Sí. centro nodal de la vida académica de la institución. Sí, nada más que eso lo plantea él en las universidades y en el Colmex, ¿sí? Pero en la vida real no se había dado. Una cosa así. No, lo notorio ahí que era un ambiente que no se jactaba de ser académico, pero que sin embargo reconocía a la biblioteca como algo importantísimo para el desarrollo de todos los proyectos que ellos estaban realizando. Sí. Y entonces se viene usted para la Dirección General de Bibliotecas, ya después de dejar Armo. Sí, pero sí dejó Armo y ya me reintegro aquí. Prácticamente fue casi después de que yo regreso del Canadá. Y es en este mismo periodo en que toma usted es elegida como presidenta de la mesa directiva del AMBAC. Sí, estando aquí en DGD, sí. Durante la dirección del doctor Adolfo Rodríguez, él tenía muy claro que teníamos que apoyar a las asociaciones. Y a partir de la dirección sí se apoyaban asociaciones como la AMBAC y se apoyaban asociaciones también latinoamericanas. Sí, sí México estaba participando. Entonces, sí, fue durante ese tiempo que fui. Yo de AMBAC fui 2 veces presidenta. Pero esta fue la primera Sí. vez. Sí. Que también fue cuando se fue como representante a un evento en Rusia. Sí y no. A ver, porque a lo mejor hay una confusión. Ajá. El que estuvo en Rusia en un curso muy importante ¿Fue el doctor Adolfo, que estuvo en Viniti. Ajá. ¿Sí? Que es un centro de información importantísimo en aquel entonces Unión Soviética. Él sí estuvo ahí en el Viniti. Yo sí voy a Rusia, pero voy a unas reuniones de la UNESCO. Yo voy por la UNESCO. ¿Sí? Entonces, las reuniones se hacen en Moscú y visitas a varias entidades de la Unión Soviética de esa época. ¿Sí? Pero sí son dos momentos. Adolfo Rodríguez se va al Viniti, antes él estando en Armo. Y ya después yo hago el viaje como grupo UNESCO. Iba una persona de varios países, porque íbamos de África, de Asia, de Europa y de América Latina. Fuimos como 3, entre ellos México, creo que Perú y Venezuela. Y es en este periodo en que usted es presidenta de la AMBAC del 75 al 77 que se da este 10º aniversario de la asociación, y donde usted le escribe al director general de Derecho, doctor de la SEP, acerca del fotocopiado en las bibliotecas y de su importancia para ellas. Sí, aquí el problema también habría que ubicarlo, que claro, viene la tecnología del fotocopiado, que los jóvenes ya no saben si existe o no.
pero es el boom del fotocopiado. Y lógico que es un servicio que le facilita la vida a los usuarios, porque si yo nada más quiero un artículo, quiero un capítulo, lo fotocopio y me lo... Y también esto se genera porque tanto los de derecho de autor como las editoriales están sobre bases falsas. O sea, ellos veían que si se daban facilidades de fotocopia, ya no vendían los ejemplares. O sea, tampoco estaban así en el clímax de la lectura y el bien de México y la educación. Pero esto era negocio. Entonces ellos veían con ojos de negocio el fotocopiado, lo cual se les demostró que el libro que estuviera en la biblioteca y que se fotocopiara, pues no les iba a impactar en sus ventas, que a lo mejor hasta impulsaba sus ventas. ¿Por qué? Porque la persona que lee un capítulo y todo, a lo mejor quiere tener el libro completo, ¿sí? Y entonces, ahí por eso, de alguna manera, es una batalla de muchos años que es cíclica, que vuelve y que vuelve. Pero de hecho la ganamos porque en aquel entonces las propias editoriales mexicanas, porque esto es que hay que hablar que es de México, porque la vía americana, de la cual tenemos mucha influencia, no corrió igual. Las mismas editoriales mexicanas no les gustaba vender a bibliotecas, porque si el libro ya estaba en la biblioteca, igual que con la fotocopia, o sea, esto y en toda esa historia, pues si ya está en la biblioteca no me lo van a comprar. Y entonces tuvimos que hacer un trabajo de convencimiento y de educación, porque pues eso era porque no conocían cómo se trabajaba en una biblioteca, de decirles que si el libro aparecía en la biblioteca, era el detonador para que se los fueran luego a comprar, ¿sí? Y entonces se trabajó mucho con ellos en ese sentido para pues justificar que sí las bibliotecas tenían que fotocopiar. Además justificamos con muchos elementos, pero entre otros pues no era ganancia de la biblioteca, porque era más bien un fotocopiado muy barato que en realidad no dependía de las bibliotecas. Se le concesionaba el espacio a la Xerox propiamente, y ellos eran los que cobraban y cobraban. O sea, no era un dinero que entrara directamente a la biblioteca. Y así se hizo en muchas bibliotecas. Otras bibliotecas sí eran dueños de la fotocopiadora, y claro, si había ganancia, pues era para la biblioteca. Pero tampoco ganancias de hacerse rico, pues que darían centavos, que sí siempre es una ayuda para las bibliotecas que no tienen presupuesto, pero nunca el fotocopiado fue un negocio rentable. Y las más de las veces lo que daban las bibliotecas era el espacio, para que la compañía dueña de las máquinas, porque también eso también le enseña a uno la tecnología, ya sobre todo en las fotocopiadoras ya se empezó a ver, ahora mucho más en lo digital, pues son pasajeras. Y entonces nos quedábamos con una fotocopiadora vieja si la comprábamos nosotros. En cambio, si se da facilidades de espacio, la propia compañía va cambiando sus modelos. Y entonces el usuario va a tener mejor servicio. Eso independientemente de las fotocopiadoras que tiene cualquier entidad para su trabajo interno. Y estos eran las fotocopias para los usuarios. Y en cuanto a lo del derecho de autor, porque van a decir, bueno, sí, te menciono los editoriales, porque las editoriales se rasgaban las vestiduras, porque ¿cómo? Y ellos metieron lo del derecho de autor, entonces por eso juega derecho de autor, pero pues no había ningún daño hacia el derecho de autor, porque lo que se estaba copiando era parcial, ¿sí? Y de todas maneras se daba el crédito, pero fue por lo que se unen, pero era más el interés comercial de las editoriales que el derecho de autor, pero ellos, para verse más académicos, lo desviaron a derecho de autor, de que no le estábamos pagando regalías a los autores. Cosa que después, muchos años después, se modifica y se llega a un acuerdo que yo creo que todavía tiene DGB con la CANIEM, que se paga una cantidad anual que según ellos va para promover la lectura, y tenemos derecho a fotocopiar en todo el sistema bibliotecario. Sí, yo creo que era el momento, podíamos hacerlo. Sí. Yo además he trabajado en lugares muy buenos, todos, con mucha visión,
Y entonces, bueno, pues eso todo se junta. ¿Sí? ¿Los lugares la han influido? Por supuesto, le educan a uno. Yo mi educación administrativa la tengo de la banca mexicana, porque era la banca en que era banca privada, no había habido la nacionalización. Y en la banca, en ese entonces, había muchos cursos para los trabajadores y todo. Entonces, y a mí como funcionaria, pues me invitaban a los cursos que correspondía. Entonces, yo aprendí mucho de la banca en la parte de administración. En Armo es otra enseñanza porque era otro público, otras exigencias nacionales e internacionales. Entonces, por supuesto que cada lugar influye. Y ya cuando llego a la UNAM, pues es otro concepto, pero también muy sano, porque esta universidad, si algo tiene, aunque no lo reconozcan muchos, si algo tiene es que apoya tanto a sus alumnos como a sus profesores y como a sus trabajadores. Entonces esto nos permite que podemos mirar a donde querramos y aprendemos de todo eso, por supuesto. Sí, me imagino que hasta participaron en reuniones con diputados cuando salió la Sí. ley de derecho de autor. Aquí hay un movimiento que también, bueno, Adolfo Rodríguez siempre tuvo una gran visión de la biblioteca para el mundo, eso no hay la menor duda. Pero otro personaje que también posicionaba mucho a los bibliotecarios vía Lambac en su momento fue el maestro Gordillo, Roberto Gordillo. Y El con fundador él de- yo participé mucho en sesiones con el Congreso para ya sea la ley del libro, la ley de la planeación, que entrara la planeación también dentro de la parte de educación, planeación de bibliotecas y por supuesto en la ley de derechos de autor. Pero sí, esas generaciones pasadas sí tenían esa preocupación de estar en los foros importantes del país, ¿sí? Aunque no fueran de bibliotecas. Porque también es bueno participar en las bibliotecas, pero es un diálogo un poco endogámico. Tú eres maravilloso, yo soy maravillosa, ¿no? Pero cuando uno va a otras plataformas del país, que eso creo que es importante, ya sea educativas, legislativas, científicas, ¿sí? Entonces eso es importante porque uno oye de los otros y los otros oyen de los otros. Y eso, sí, yo quisiera destacar personalidades como Roberto Gordillo, como Pedro Zamora, por ejemplo, también, Pablo Velázquez, que son la vieja guardia, la doctora María Teresa Chávez, que ella trabajó de la mano de Vasconcelos, por ejemplo, y entonces ella se movía dentro de ese ambiente político-cultural, y ahí se llevaba a las bibliotecas. Entonces, sí, esa generación tenía esa vocación, y yo cuando entro, pues afortunadamente fueron mis maestros y me llevé muy bien con ellos, y pues yo seguí en el grupo. Siguió con esa escuela. ¿Cómo? Siguió con esa escuela. Sí, o sea, indirectamente le enseñan a uno que no hay que hablar nada más para uno mismo, ¿sí? Hay que hablar para los demás y escuchar a los demás. Y entonces yo creo que eso, en esa vía uno aprende muchísimo, porque no es nada más decir yo soy maravilloso, sino hay que ver que tenemos que convivir con otros maravillosos, ¿sí? Y entonces eso le abre a uno el panorama y le educa a uno. ¿Sí? Y esta formación, entonces, ¿usted cree que le ha servido esta formación de ser así de abierta, de buscar otros canales para su trayectoria académica? Porque ha ocupado pues gran variedad de cargos dentro de la universidad en diferentes dependencias y pues sí es así de la presencia de un especialista de la disciplina en diferentes áreas y diferentes Mire, espacios. yo creo que es también yo creo mucho en la educación. Y yo me considero siempre una mujer privilegiada y afortunada, las dos cosas. Y depende de la educación, porque yo tuve una educación primaria, por ejemplo, de lujo, en una escuela oficial. Pero fue una educación de lujo, porque nos daban teatro, nos daban danza, nos daban gimnasia, había alberca, natación, patinaje, y convivía uno no porque iban compañías de teatro a la escuela como Cachirulo, por ejemplo, que ya para ustedes es un recuerdo remoto,
pues era la compañía de moda para los niños, e iba porque teníamos teatro. O sea, era una escuela de súper lujo en la que yo no pagaba un peso, ni mi familia, por supuesto. Entonces, pero eso le abre a uno el panorama a los niños y a los jóvenes. Entonces, yo por eso siempre reconozco que el motor que se descuida en la planeación de este país es la educación, porque la educación es fundamental. Entonces, de ahí yo paso a la escuela normal, porque allá hago la secundaria y la normal, que en aquel entonces no es la, perdón, con todo respeto, no es la normal de hoy, ¿sí? Es una normal en que además en esa época había maestros de aquí de la UNAM que daban clases en la normal. Sobre todo este grupo de migrantes españoles que se colocaron aquí en la UNAM, que se colocaron en el Colegio de México, daban en la escuela normal. Entonces yo tuve maestros de primer nivel, con otra filosofía del trabajo educativo, ¿sí? Con talleres espléndidos, con canchas también espléndidas, ¿sí? O sea que eso le abre a uno el mundo. Entonces yo por eso creo que la educación es fundamental. Después, bueno, ya me fui a la EMBA y a la EMBA llegué por casualidad, porque yo en realidad lo que quería estudiar era ingeniería, ¿sí? Pero pues claro, en esa época decirle a mi madre que iba a tener una ingeniera no era muy fácil. Entonces, bueno, ya mi padre, que él había vivido mucho tiempo en los Estados Unidos, me dice, pero ¿por qué no estudias que en Estados Unidos es una carrera muy buena? Entonces empecé a averiguar y e hice solicitudes aquí y en la EMBA, nada más que aquí se atraviesa una huelga. Y entonces me quedo en la EMBA. Y Que la EMBA en aquella época también era de lujo, no porque todo tiempo pasado haya sido mejor, sino porque eran otros los valores y las prioridades. En aquella época nosotros teníamos una plantilla de profesores muy buena, porque era del mundo externo que iban a darnos clase, de los Estados Unidos, había convenios con la embajada que nos mandaban profesores y no éramos tan incestuosos como pudieron ser otras escuelas, que era muy endogámico, uno daba en el primer semestre, en el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto y el sexto. No, con nosotros no. O sea, que yo he tenido una educación muy abierta, pero muy, muy abierta. ¿quiénes fueron sus profesores en ese momento que usted recuerde con más cariño y sus profesoras? Pues muchos. Por ejemplo, una es María Teresa Chávez, que toda una personalidad dentro de la bibliotecología. Gordillo fue uno de mis profesores, pero tuve a José Ignacio Mantecón, por ejemplo, que también era un erudito español de los migrados de la República. Entonces, pues yo tuve a muchos maestros muy, muy valiosos, tuve filósofos, tuve pedagogos consagrados aquí en la facultad, creo que nos daban clase. Entonces, yo la verdad sí, por eso digo, la educación creo que es el eje. Y yo me tocaron grandes personajes que me dieran clase, definitivamente. Qué impresión. Pues sí, ya son otras épocas, ni modo. Son los problemas de la juventud. El que no tengan esas oportunidades. Porque se masificó. O sea, yo lo digo en broma, pero hubo un cambio demográfico en México. Se masifica la educación. Y entonces, pues todo cambia. Que no debió haber pasado, pero pasó. Sí, ya no se daban abasto y los y grandes maestros no alcanzaban. la infraestructura no resultó suficiente. Y entonces empieza a ser un juego de piezas, no necesariamente de ajedrez, sino más bien de rompecabezas, de cómo más o menos salir del problema. Pero yo creo que ahí se perdió muchísimo, muchísimo en cuanto a la calidad y las posibilidades de educación que tuvieron los jóvenes mexicanos. Sí. Y en esta serie de necesidades que usted fue viendo, ¿en qué momento se encuentra con el grupo de fundadores del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas? ¿En qué momentos ven esta necesidad y la plantean? La planificación de todo esto actual se da en ADGB. En ADGB con Adolfo Rodríguez. ¿Sí? Hay que reconocer quién es quién. Adolfo Rodríguez tenía esa visión, él estudia en Texas y estudia en el Colegio de México. Y entonces, que también el colegio era de élite en aquel entonces. No como ahora,
porque ya cambió, también se masificó, pero entonces él viene de esa escuela y ahí lo que vimos muy claro es que para tener una plantilla de profesionales necesitábamos ofrecerles algo a cambio, ¿sí? Porque bueno, a mí me pagaban, me acuerdo mi cheque que era una clase de base casi de 2 pesos, más no sé qué otra cosa, otros 3 pesos, pero era todo sumas administrativas, ¿no? Pero no había nada que permitiera decir, bueno, vienen a la biblioteca y van a hacer carrera en ella, ¿no? Entonces, va a haber estamos nosotros en paralelo a una reforma que se hace del EPA. Y es donde nosotros, pues, tocamos muchas puertas y nos ayuda mucha gente para poder justificar y fundamentar que el trabajo que se hacía en las bibliotecas era un trabajo técnico-académico, por ahí se empezó, que era un trabajo técnico-académico. Pero sí tocamos muchas puertas porque por supuesto que de ser estúnamo, de ser de confianza, a pasar a técnico-académico había una gran diferencia, ¿sí? Y ahí estando en la DGB tuvo un departamento o coordinación, yo ya no me acuerdo, de investigación. Ahí es donde se genera en realidad la investigación, no en el Colegio de Bibliotecología, con todo respeto. Se genera en la DGB. Y ahí lo que necesitamos nosotros es también justificar investigadores. Y entonces, pero nosotros estamos aprovechando toda esta reforma del EPA. Hay un artículo en el EPA, que ahorita no recuerdo, que dice que la dirección, por decir algo, orientación vocacional, menciona varias direcciones generales que pueden tener personal académico. Y ahí entramos nosotros, en esa redacción del artículo entramos nosotros. Para esto, el abogado general que llevaba esto era ni más ni menos que Jorge Carpizo, y yo era la que iba a la oficina de Jorge Carpizo a trabajar los reglamentos de bibliotecas y todo, y casualmente somos paisanos, Jorge Carpizo y yo éramos paisanos. Entonces se hizo también una comunicación, nos asesoraron muchísimo, esa es la verdad, tampoco las cosas no se hacen solos, nos asesoró mucho la oficina del abogado general, teníamos relación ya con varios directores de institutos del área de humanidades y del área de ciencias que también nos apoyaron, y es como se logra que entre personal técnico académico a la DGB, y luego extrapolamos nosotros que era a todas las bibliotecas, o sea, por la fuerza del uso, y entonces se abre para que muchas bibliotecas tuvieran ya sus técnicos académicos y la dirección general tuviera sus técnicos académicos y sus investigadores. Entonces, de ese núcleo de investigadores que era muy pequeño, ahí es la semilla de lo que fue después el CUIB. ¿Sí? ¿Y quiénes fueron los primeros investigadores que por decirlo así, se vinieron de dirección general al CUIB? De hecho, era Adolfo Rodríguez, era yo, estuvo Margarita Almada, estuvo en esa primera remesa, creo que Trini Román, que hace mucho que se jubiló, la misma Elsa llegó después, porque es más joven, Elsa Ramírez, y pues básicamente fuimos, y luego se fueron sumando, ya cuando fuimos CUIB, pues ya se sumó más gente, pero la semilla fue ahí, y gente que sí investigaba, o sea, su trabajo era investigar. Por eso de ahí sale un libro UNAM, ¿sí?, que ese es que me toca a mí como responsabilidad, y por eso entre los libros hay uno que de formato MARC, porque era yo la que llevaba ese proyecto, ¿sí? Y entonces, pero ahí se van gestando muchos proyectos de investigación, que es lo que después nos van a dar la justificación para que haya un centro de a de veras, pues un centro independiente. ¿Sí? Digo, ese del formato MARC se deriva de que a mí me toca trabajar sobre todo con el equipo, bueno, tener la idea general de qué queríamos con Libro UNAM, pero ser también en contacto con la gente de cómputo y con la gente que trabaja el formato MARC, que esto venía de los Estados Unidos, y entonces a mí me toca hacer el manual primero para que la gente entendiera qué era el formato MARC. Sí. Y precisamente en esta integración de las computadoras a las bibliotecas, ¿cómo fue el proceso? ¿Qué tan difícil lo vieron? ¿O cuáles fueron las negociaciones que se tuvieron que hacer? Bueno, para desarrollar el libro UNAM, yo hago un viaje
tanto a los Estados Unidos como al Reino Unido, y para ver experiencias, pagado por la UNAM, por supuesto, yo iba por la UNAM. Y entonces ahí me toca ver a mí los diferentes sistemas de automatización que hay y los diferentes enfoques que variaban. Bueno, yo traía además la experiencia de Canadá, que en Canadá ya había automatización, cómo afrontaba la automatización el Canadá, los Estados Unidos y el Reino Unido. Y ahí yo percibo una gran diferencia. Estados Unidos estaba boyante, eran años de esplendor, entonces podía automatizar lo que quisiera, que si las hormiguitas caminan para acá, las puedo, que si la florecita abrió, también la automatizo. Pero Canadá y el Reino Unido no, porque no tenían los mismos presupuestos. Y entonces se hacían unos estudios muy importantes para plantear un proyecto de automatización de bibliotecas, tanto en el Canadá como en el Reino Unido, que fui a varios, Londres y otras entidades. Y eso es lo que yo traigo y planteo para acá, de que tenemos que hacer, porque en este entonces también ya existía OCLC, que algunos todavía conocen. Bueno, y ellos lo que querían era vendernos el OCLC. Y en ese entonces está la DGB y está el CICH famoso, el Centro de, ¿cómo se llama? De Información Científica y Información Humanística. Científica y Humanística. Y ellos sí vendieron sus bases de datos o las alquilaron a compañías extranjeras. Y nosotros para consultar una base de datos tenían que irse al otro lado porque se lo dieron a Francia, uno de ellos, y luego regresar. Y yo ahí sí dije que no, porque era un trabajo mexicano y que tenía que quedar en México. Y entonces nunca aceptamos las ofertas de OCLC, ¿sí? Sino estaba también un rector visionario con educación y estancias en los Estados Unidos que sabía lo que era una biblioteca de universidad, que era el doctor Soberón. Y entonces, cuando le llevamos el proyecto al doctor Soberón, en eso de que se desarrolle el know-how en México, él lo acepta, porque precisamente le estamos diciendo, si nosotros contratamos a OSLC, en aquel entonces no nos iba a resolver todos los problemas, pero vendíamos todo nuestro acervo prácticamente. Entonces, el doctor Soberón nos apoya para que se desarrolle en la UNAM Libro UNAM. Y entonces entra el antecedente de la DGTIC, en aquel entonces era de otra manera, y llegan, pero tanto creían en la bibliotecología que nos mandan unos becarios para que ellos nos hagan el software, el proyecto. Y ya cuando están los becarios, que después son gente muy importante, que entre ellos está Juan Buchás, que ahora es investigador de aquí, pero cuando llega al final, la primera que llega es Charlotte Bronzeuler. Entonces, con Charlotte hacemos un equipo de becarios, porque también Charlotte, pues, viene a echarse su tesis en 2 semanas y adiós. Y cuando le empezamos a explicar la complejidad, porque no había experiencia en México, entonces ella dice, no, pues esto va para más largo. Y entonces hacemos un equipo de jóvenes. Yo creo que eso fue muy importante porque fue un equipo de jóvenes que le pusieron muchísimas ganas al proyecto Libro UNAM, que ganó un premio, el Rosenbluth lo gana un año como proyecto de automatización, Libro UNAM. Y estando Libro UNAM en su esplendor, se negocia un convenio con Colombia que lo usan ellos, ¿sí? Después hay cambios de autoridades en la DGB y se hace un desastre. Pero, pues sí, eso es la verdad, hubo un retroceso. Y después se vuelve a recuperar parte de esto, pero ya, como no le habían invertido, si usted en tecnología no invierte todos los días, se pierde. Y eso fue lo que pasó. Entonces ya vino Aleph, ¿sí? Pero Aleph viene, tampoco son hermanitos de la caridad, vienen porque hay un sistema que está trabajando y que es muy fácil transportar al Aleph, ¿sí? Porque los dos teníamos el formato marca. Pero además, si funcionaba en la DGB, el mejor sistema universitario del país, ellos habrían mercado en otros lados. O sea que tampoco fue, ay, qué buenos son los de Aleph, tampoco. Ellos dieron como la plataforma que podía catapultarlos al mercado de América Latina sobre todo. Y entonces por eso, pero ya de un Libro UNAM funcionando, ¿sí? Sí, no llegaron en blanco. No, claro, si ellos pretendían hacer eso en otra biblioteca, iban a tener más tropiezos. En cambio aquí hubo una migración de lo que era el Libro UNAM y las bases de datos a lo que era el Aleph.
Además de que varios de los integrantes del equipo de Aleph habían sido también integrantes del equipo de Liburnam, ¿no? Claro, los contratan porque precisamente porque tienen la experiencia. O sea, y ellos habían puesto una compañía, los que habían trabajado, que son los Brunzoller, tanto Federico como Charlotte, ellos dejan la UNAM para poner una compañía, pero con el know-how nuestro, ellos empiezan a funcionar y ofrecer su software en su compañía. Entonces, por eso es que el agente de Aleph es la vía, y la vía ya luego se hace acá con la UNAM. Todo tiene una explicación. Sí, claro. Y yo me acuerdo que hubo por ahí un movimiento de bibliotecarios que no querían computadoras en las bibliotecas. No tanto así, no, ¿eh? No, o sea, la computadora era la solución a muchos problemas, ¿sí? Yo creo que no fue así. Claro, las computadoras que se usaban en aquella época con nosotros, pues eran pues, los gigantes de hace 30 años, ¿no? No tiene nada que ver con las computadoras de ahora. Pero no, es más, si hubo alguna protesta fue de tipo general, cuando sobre todo las secretarias o los auxiliares administrativos pensaban que iban a ser desplazados. Pero cuando ellos ven que lo único que se hace es que se les entrena para usar esa nueva herramienta y que esa nueva herramienta les ayude en su trabajo, no hay ningún problema, ¿sí? Hubo más resistencia, por ejemplo, en usar computadoras en algunos institutos de humanidades que en las propias bibliotecas. Nosotros fuimos de los primeros centros que usamos computadora, porque además alguien que también fue muy visionario en esto de las tecnologías fue el que era director del Instituto de Investigaciones Antropológicas, el doctor Litvak, Jaime Litvak, exactamente. Y él fue el primero que mete computadoras en el área de humanidades, y nosotros teníamos muy buena relación con Litvak y él conocía mucho de nuestro trabajo. Él fue una de las personas que más nos apoyó para conseguir el personal académico, ¿sí? Y entonces él también nos avala en las peticiones que hacemos de tecnología. ¿Sí? De hecho, el doctor Litvak también diseñó su propio sistema de clasificación. Sí, bueno, pues él era... Y tuvo un software para su biblioteca. Él era así, pues él era así, sí. Era muy, muy movido. Sí, era... Ahí sí, él nunca aceptó que su biblioteca estuviera dentro del sistema. Siempre, después de muchos años, se dieron cuenta los antropólogos que eran una isla que no podían compartir con nadie. Y ya luego, entonces se ingresan acá. Pero por el tiempo de Litvak, no, por supuesto que no. ¿Cómo ha sido su experiencia desde la perspectiva de, es usted un especialista de la bibliotecología y al mismo tiempo ha ejercido como funcionaria en diferentes áreas? Pues yo creo que es parte de la personalidad, porque me gusta saber de otras cosas, ¿sí? Yo hice mi doctorado en estudios latinoamericanos, por ejemplo. La maestría sí la hice en bibliotecología, pero el doctorado lo hice en latinoamericanos. Y eso a uno le va dando otra experiencia. Sobre todo los latinoamericanos es un objeto de estudio multidisciplinario, ¿sí? Porque lo puede ver uno desde la filosofía, desde la sociología, la economía. Yo lo vi desde la bibliotecología y entonces uní mis dos conocimientos. Y eso me ha permitido pues tener una visión más amplia, no ser tan endogámica que nada más leo de bibliotecología y voy a asuntos de bibliotecología. No, yo leo de lo que se necesite leer, ¿sí? Puedo leer poesía no mucho, porque hasta eso no soy tan fanática, pero mucha novela, literatura, sociología, antropología social, ¿sí? Y eso le va a uno cambiando el mundo y asistiendo. Además, esta universidad nos propicia eso. O sea, esta universidad usted puede ir a donde usted quiera. Si quiere ir a una conferencia de física, usted puede ir, ¿sí? Y yo tuve muy buena relación también con gente del área de ciencias, por razones de la biblioteca, pero convivía yo mucho con la gente del área de ciencias, como por ejemplo un doctor Poveda, de astronomía. Bueno, será un encanto hablar con él, con un don Pablo González Casanova. Yo tuve esas oportunidades, he tenido en esta universidad, con el doctor Soberón, con los rectores. Yo he tenido muy buena relación y con personajes de diferentes áreas, de la física, por ejemplo, un doctor Yacamán. Entonces yo con todos ellos he convivido y eso pues me permite tener una visión muy amplia del conocimiento, pero de la universidad. La universidad es multidisciplinaria.
Y entonces por eso me fui a DEGAPA, es decir, me nombran en la DEGAPA y aprendo muchísimo en la DEGAPA, porque en aquel entonces la DEGAPA, y ahora también, pero en aquel entonces habían menos direcciones de apoyo, pues tiene una relación con toda la universidad, con investigadores, con profesores, con alumnos de posgrado, con becas. Entonces eso le da a uno un conocimiento amplísimo. De ahí me nombran para estar en el CIAL, precisamente porque tenía yo el doctorado en latinoamericanos, y esa es otra gran experiencia, porque el Centro de Latinoamericanos es multidisciplinario. Hay filósofos, hay sociólogos, hay economistas, hay literatos, y todos convergemos en el punto de América Latina. Y mi misión era el ver América Latina desde el punto de vista de la información, yo así la vi, ¿no? De los usuarios, de la diversidad y de todo esto, que de ahí yo voy analizando y yo saco el término de la infodiversidad, pero ese espacio, esa visión muy clara me la da mi estancia en el CIALCA, ¿sí? De ver ese mundo de América Latina que somos parecidos pero diversos, ¿no? Y ya de ahí, pues, el rector en turno, un rector en turno llamado José Narro, me dice que si puedo estar que le gustaría que estuviera yo en la coordinación, y por supuesto que me fascinó y aprendí más y más y más. Entonces, es por lo que también voy ahí. Pero yo creo que también es esa interacción que uno tiene que, pues no sé si tiene, pero que es muy sano tener con otras áreas, ¿no? Tener otras miradas, tener otras ideas de cómo es el mundo. Y entonces eso yo creo que me ha ayudado mucho a llegar a esos puestos. Y sí, pues sí, estuve los 8 años del doctor Narro, estuve en la coordinación, lo cual me dio una enseñanza maravillosa con pues todos los institutos, centros y programas del subsistema de humanidades. Y ahí todavía más fue mi relación con los de ciencias, porque tratamos desde la coordinación tener muchos proyectos en que se conjuntara gente del área de ciencias con gente del área de humanidades. Y eso pues también es una visión muy enriquecedora y enriquece también los proyectos y los trabajos de estudio. Luego, estar como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, pues también le da a uno otra visión, porque sí estamos ahí, pero somos un núcleo mucho más pequeño, el área de humanidades, que el área de ciencias físico-matemáticas y biológicas, ¿no? Pero son estadios en los que uno debe asomarse. Yo eso sí creo, que uno debe de asomarse a todo ello, porque la bibliotecología además es así, no la puede uno ver nada más a partir el sistema de clasificación o lo que esté. La bibliotecología también tiene que tener una mirada multidisciplinaria. Sí, finalmente la bibliotecología tiene relación con todas las áreas. Por supuesto. A mis alumnos yo les digo que ellos tienen que estar muy formados, muy bien formados en bibliotecología, en teoría bibliotecológica. Eso sí, no hay pierde. Pero se tienen que informar todos los días del objeto de estudio que tiene su biblioteca. O sea, si están en medicina no van a ser médicos, ni van a competir con el médico, pero tienen que tener una idea general, qué aspectos de la medicina están tratando. Que cuando les hablen de un carcinoma tengan una idea de qué cosa es un carcinoma. Pero si están en ingeniería, lo mismo. Tienen que asomarse a ver qué es un ingeniero civil, qué es un ingeniero de informática o metalúrgico, lo que usted quiera, ¿no? Y si está en filosofía y letras, pues algo, tiene que tener una cultura general del área, de letras, de historia, de todo eso. Entonces, ese es el reto del bibliotecario, que tiene que estar muy bien formado en bibliotecología, pero informado en otras muchas áreas. Ese sería un consejo profesional, doctor. Yo creo que sí, y yo se los doy a mis alumnos. Tienen que formarse. La bibliotecología no se inventa todos los días, tiene que actualizarse todos los días, pero no se inventa todos los días. Pero si bien hay un tema de actualidad, tenemos que informarnos sobre ese tema, ¿sí? No que lleguen a la biblioteca a preguntar algo de actualidad y entonces, ¿de qué se trata? Uno tiene que informarse e ir a conferencias, ir a cursos de actualización. Ese es un gran reto, pero si no, se vuelven burócratas.
en el mal sentido de la palabra, porque hay un buen sentido de la palabra burocracia, pero yo lo estaría diciendo en el mal sentido de la palabra. ¿Sí? Sí. Y de la memoria, el papel de la memoria de la profesión, doctora, del por qué es importante que no se nos olvide de dónde venimos. Pues porque yo creo que para todo ser humano es importante saber de dónde viene. Olvídese de la bibliotecología. Si yo no sé quiénes son mis padres, si yo no sé en dónde nací, cuál fue el entorno, pues voy a tener muchos problemas existenciales, empezando por ahí. Entonces, yo creo que precisamente el bibliotecólogo tiene que saber dónde se formó esta profesión, porque si no pasa que de repente sabemos más de Dewey, que es obligatorio saber de Dewey, que es americano, pero no sabemos de una María Teresa Chávez, ¿no? Que como está aquí juntito, pues no, ella hizo mucho por la bibliotecología mexicana, ¿sí? Gracias a ella, por ejemplo, tuvimos acceso a las tablas de clasificación en español, el Dewey en español, por ejemplo. Fue gracias a ella que ella lo tradujo, ¿sí? Entonces, creo que sí es importante porque eso también nos va dando cultura bibliotecológica para nosotros y para valorar lo que hemos tenido, lo que tenemos y qué queremos tener. Porque si descubrimos que estamos haciendo las cosas de igual manera que las hizo Juana Manrique de Lara en la época de Vasconcelos, pues con todos los méritos que tiene Juana. Juana creo que tiene muchísimos méritos, al igual que María Teresa Chávez. Pero tendríamos que preguntarnos que algo estamos haciendo mal, porque ellas lo hicieron en 1920. Y si nosotros seguimos haciendo lo mismo en 2018, pues es que algo estamos haciendo mal, ¿sí? Yo creo que son para las dos cosas, para estar orgullosos de nuestra cultura bibliotecaria, como también tenemos que estar orgullosos de la cultura mexicana, pero también de la bibliotecología mexicana, pero que nos sirva también para hacer siempre cosas mejores. Porque además ellos lo hicieron con, si nos quejamos de presupuesto ahora, eran 2 centavos, ¿sí? En aquella época. Ahora tenemos mucho más infraestructura, mucho más, pues tenemos que hacer más cosas, muchas más cosas, y actualizarnos, porque la bibliotecología, enfermería, lo que usted me mencione, arquitectura, energía nuclear, tiene que actualizarse. No puede dejarse con lo que ya aprendí en la escuela. La licenciatura no, además es otra cosa que quisiera decir. Al bibliotecario hay que pedirle lo que hay que pedirle. La licenciatura, como toda licenciatura, nos da una idea general del conocimiento. Pero tenemos que seguir estudiando, hacer maestría, hacer doctorado, tomar cursos de actualización. Todo eso tenemos que hacer, ¿sí? Yo pongo siempre el ejemplo de los médicos. Los médicos tienen que actualizarse todo el día. Y hay cosas que se curan con medicina nuclear, ¿sí? Pero no por eso el médico se cambió de nombre y se llama ahora experto en curaciones nucleares. No, se sigue llamando médico, pero está actualizadísimo y nosotros también tenemos que hacer lo mismo, estar actualizados, y en tecnología mucho más, porque ahora es la plataforma fundamental para manejar información. Entonces yo creo que eso no hay la menor duda. Sí, sin duda. Y precisamente por esto, imagino yo que ha ido usted también pues dándose cuenta de ciertos aspectos que deben ser estudiados, y particularmente ahora está muy enfocada a lo que es la posverdad. Bueno, estoy enfocada a la yo trabajo mi parte teórica, y la posverdad es una consecuencia. Mi primera preocupación fue el uso ético de la información. Que yo ahí difiero un poco de los gringos, que la ética de la información, pues la información no tiene ética, ¿sí? Como la computadora no tiene ética. El problema es el uso que hacemos de la computadora, o el uso que hacemos de la información. Y esta preocupación me vino desde 2005, y yo para entonces ya tenía mi seminario aquí en el IBI de Información y Sociedad. Entonces ya me preocupaba, pero todavía no había, ya estaba el término posverdad, pero no me preocupé por la posverdad en realidad. Me preocupé porque, es claro, estando en DEGAPA, me tocaron muchos casos, estando en la Coordinación de Humanidades, me tocaron otros tantos, el plagio. El plagio en las tesis, por ejemplo. El plagio en algunos proyectos de investigación colectiva. Entonces, esto a mí me alarmó,
pero al final tenía que ver con el uso ético de la información. Entonces yo empecé por englobarlo en el uso ético de la información. Cómo evitar los plagios. Esto fue, tuvimos aquí una jornada, no sé si ustedes se acuerdan, con el doctor Narro todavía, y la jornada la llevó el programa de bioética, de pósters y todo, diciendo cómo consultar, cómo checar, cómo poner las citas, para un poco bajar la presión del plagio académico, ¿sí? Y también trabajar con los alumnos. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a mirar esta parte de la ética en el uso de la información. Y lo trabajamos un año en el seminario, después lo dejamos descansar. Y después viene toda esta avalancha de un señor llamado Trump, que puso en primera fila las fake news y la posverdad. Y entonces pues nos metimos a trabajarlo desde el punto de vista de la bibliotecología. Cómo el bibliotecario puede apoyar a sus usuarios para separar las fake news, las noticias falsas, de lo real, y la posverdad de lo que es real. Cómo hacerlo. Y yo creo que ahí el bibliotecario juega un papel muy importante. Entonces, ese ha sido el tono del trabajo, de que sea una responsabilidad del bibliotecario también apoyar en estos casos. Tenemos tecnología, porque tenemos software que nos van diciendo que todo lo que escribiste te lo robaste de otro libro, ¿no? Pero también el bibliotecario tiene que apoyar al investigador en esto, y al profesor y al alumno en sus tesis. Sí, sí, como usted bien decía, no nos vamos a convertir en el especialista de la disciplina, pero vamos a apoyar a esa disciplina para que puedan citar correctamente, claro, tener las fuentes adecuadas, en fin, el papel desde el trabajo del yo creo que esa es una responsabilidad también del bibliotecario. Doctora, para terminar nuestra plática con usted, le pregunto lo siguiente, en retrospectiva, ¿el ser mujer ha marcado de alguna forma los retos, los proyectos, los logros y también, por qué no decirlo, los fracasos en su Pues fíjese actividad? que ahí también le voy a fallar, igual como el libro que marcó mi vida. Yo no soy feminista, para empezar. Feminista rabiosa y furibunda, no. Que tenemos igualdad, sí, esa es la pelea. Pero también depende, que yo creo que yo nunca me sentí excluida de algo por ser mujer. Y todo lo que he conquistado, no han dicho, pues que aparezca porque es mujer. ¿Sí? ¿No? En realidad mis trabajos los he tenido todo por capacidad. Y es lo que yo defiendo. Si hay un hombre y una mujer en igualdad de capacidades, pues elíjase al que quiera. Pero si la mujer es más deficiente y el hombre es más preparado, pues tendrá que elegir al hombre. Pero si al revés, la mujer es la más preparada, que se elija a la mujer. Y yo creo que esta universidad, que no está al 100 en ese tema, lo sé perfectamente, pues creo que nos da, como otras universidades, la plataforma. O sea, un técnico académico gana exactamente lo mismo que una técnica académica en el mismo nivel. ¿Sí? Cuando se hace un examen de oposición es por capacidades. Entonces, y lo mismo, un profesor y una profesora gana exactamente lo mismo. Un investigador y una investigadora gana exactamente. Tenemos otros problemas relacionados con esta participación de la mujer en la universidad, hay que reconocerlo. Pero creo que hay principios básicos que nos igualan. ¿Sí? Hay en la Defensoría de los Derechos Universitarios, hay quienes atienden cosas de mujeres, porque también hay abusos, ¿no? Pero en la parte netamente académica, yo creo que estamos en igualdad de circunstancias. Digo, a mí nunca me dijeron, no vas porque eres mujer. Nunca me lo dijeron. Ni es la educación que me dieron en mi casa, ni es la educación que recibí en todas mis escuelas. Entonces, por eso digo que para mí la educación es fundamental, ¿sí? A mí nunca me dijeron no porque es mujer, salvo el que quería ser ingeniera, y en aquella época no había ingenieras en la facultad, creo que una sí había. Y entonces, claro, se desmayaron. Entonces, la tradición y la cultura, ¿no? Pero después de eso, ¿no? Yo he hecho lo que me ha gustado hacer. Y yo creo que no, claro que hay que reconocer que, por ejemplo, del área de humanidades, donde hay una población femenina de tiempo atrás muy fuerte, sí tenemos
3 coordinadoras mujeres de la Coordinación de Humanidades, que fue la doctora Olbeth Hansberg, que filósofa, luego Mari Carmen Serra, antropóloga, y luego yo, que fui bibliotecóloga, ¿sí? Cosa que no se da del otro lado, de ciencias. En el lado de ciencias todos son coordinadores hasta hoy. También puede ser porque el núcleo, la población femenina en ciencias es más reducida. Porque tiempo atrás, igual que lo que me pasó a mí, yo creo que era más fácil convencer que estudiaran letras, historia, pedagogía, que convencer a estudiar física, química y todo eso. Eso puede ser una razón, no lo sé. Pero sí el hecho es que del lado de las humanidades sí tenemos más representaciones femeninas que del lado de ciencias, eso sí, ese es un hecho. O sea, ahí no hay discusión. Tenemos 3 coordinadoras mujeres y 0 coordinadoras del lado de ciencias, ¿sí? En difusión cultural también pasó casi lo mismo. Solo tenemos, creo que, ahí no puedo asegurar, pero creo que solo Tere Uriarte fue la coordinadora y todos los demás casi, o la mayoría han sido hombres, ¿sí? Pero yo, al menos aquí en la universidad, y en esta en especial, la UNAM, que es donde he vivido, yo no veo así esos señalamientos. Creo que en otros medios sí, en la medio empresarial, en todo eso, sí. Pero aquí al menos tenemos referentes legales que nos hacen ver que no, porque el EPA no hace distinción, la ley orgánica no hace distinción, el reglamento de posgrados no hace distinción. Entonces yo creo que eso nos debería de ayudar pues para seguir yendo hacia adelante, ¿no?